Continuamos con este interesante tema que hemos venido desarrollando desde algunos programas ya, que es un viaje, podríamos decir, a través del libro de Eclesiastés, de esta investigación profunda que hiciera el sabio Salomón referente a la vida del hombre que ha decidido dejar fuera a Dios y cómo él expresa y cómo vive su vida en este mundo, negando la existencia o la participación de Dios en su vida. Qué interesante ha sido notar estas cosas precisamente en un tiempo de nuestra historia donde está aumentando la incredulidad, el ateísmo, el agnosticismo. Es casi imprescindible mirar con detención lo que la Escritura nos habla sobre esta experiencia vital y social. Dice Salomón: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. ¿Qué puede hacer un hombre que prescinda de Dios? ¿Puede enderezar su propio destino? ¿Puede cambiar sus circunstancias? Eso es imposible, no puede. Y todo esfuerzo al respecto no es más que una presunción. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es la lamentable realidad que vive aquella persona que ha dejado a Dios fuera de su vida. La vida de una persona sin Dios, es decir, que ha dejado a Dios fuera, eventualmente se infla como un globo. Y cualquier situación termina finalmente por desinflarlo, dejándolo en un estado de horrible vulnerabilidad. Y aunque, como dijimos el lunes pasado, la ciencia es escudo y el dinero es escudo, ellos son incapaces de traer vida, no garantizan la vida. En cambio, la sabiduría es diferente, porque ella coloca al ser humano en el lugar que le corresponde. Y al principio de la sabiduría, va a concluir Salomón, es el temor a Dios. Sin Dios puede haber mucho conocimiento, mucha ciencia, mucho dinero, mucha fama, pero ninguna de esas cosas puede traer consigo el verdadero sentido de la vida. Dios no puede quedar fuera de la vida, tampoco puede transformarse en un comodín para alcanzar nuestros caprichos temporales. Dios debe ser el Señor, debe ser el conductor, el que gobierna la vida. Solo entonces la vida del hombre y de la mujer va a tomar verdadero significado. El día de hoy les invito a mirar el capítulo 8 de esta serie sobre Eclesiastés, uno de los libros sapienciales de la Biblia, lectura necesaria para poder vivir correctamente enfocados. Leamos algunos versículos. Dice: ¿quién es como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de hacer, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Lo interesante de este capítulo es que habla de una realidad que nosotros palpamos todos los días
y que, aunque no nos gusta y nos confronta, es una realidad objetiva. Me refiero a la absurdidad de la vida. La vida que no tiene enfoque, cuando Dios queda fuera y cada quien forja su propio camino. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió drásticamente. Si uno pudiera mirar panorámicamente el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX y mira las dos guerras, las dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y observa con detención lo que vino después, uno se va a encontrar con una época de grandes tensiones. Y por conclusión va a sacar que el hombre que vivió al inicio del siglo XX no es el mismo que vivía en la mitad del siglo, por ahí por la década del 50. Porque el hombre de inicios de siglo creía con optimismo en la razón y que las cosas se iban a ir mejorando, que las cosas iban a ir progresando a partir del conocimiento, a partir de la ciencia. Pero luego llega la Segunda Guerra Mundial, año 1939 al año 1945, y el hombre dejó de creer en el progreso y todo lo demás. Y entonces se acuña un término que usaron mucho los intelectuales de aquel entonces en las novelas, en el teatro, y es: la vida es un absurdo. Es decir, nada tiene sentido en la vida. Y el primero que sale con esta idea del absurdo de la vida fue un dramaturgo rumano cuyo nombre fue Eugen Ionesco. Él desarrolló una obra teatral titulada La cantante calva. Y lo notable de esta obra es que no aparece en todo el tiempo que se desarrolla ninguna cantante. Por lo que menos aún se podría determinar si era calva o no lo era. En realidad, la obra se trata de dos matrimonios que se encuentran y hablan tonteras tras tonteras. Se repiten cosas y ninguno es capaz de escuchar lo que el otro dice. Bueno, cuando entrenaron la obra, la gente quería quemar el teatro porque decía: ¿cómo puede ser esto? Esto es tan absurdo, esto no tiene lógica, fuimos estafados. Y en el fondo de eso se trataba, de mostrar cuán absurdas son todas las cosas. El análisis de lo que estaba pasando hizo que reflexionaran acerca de lo que era el verdadero sentido de la vida. Y esto aparece en la filosofía, en la literatura, en el teatro y también en el cine. El hombre llegó a la conclusión de que la vida no tiene sentido. Y en el capítulo 8 de Eclesiastés, que leímos algunos versículos recién, Salomón nos hace entrar en la realidad de las cosas. Algo que nos cuesta aceptar, porque por lo general solemos editar la realidad. Solemos maquillarla para verla distinta, diferente, para que no nos resulte tan chocante, tan desafiante. Hay ocasiones, sobre todo en las familias más acomodadas, que cuando alguien muere piden que maquillen al difunto. Entonces, hay gente especializada en hacer eso. ¿Para qué? Para atenuar los efectos de la muerte, se maquilla al difunto para no mostrar con tanta dureza la realidad de la muerte. Y así como se maquillan los muertos, nosotros también maquillamos la realidad muchas veces, para no verla tan dura como se nos presenta eventualmente. Y entonces viene la gran pregunta: ¿qué puede esperar un ser humano que no ve la realidad tal cual es? Y esta es precisamente la pregunta que se hace el sabio Salomón. Y ya nos mostró algunas cosas allí en la lectura que teníamos de Eclesiastés. En primer lugar, que no nos engañemos, que la prosperidad no siempre es buena y que la adversidad no siempre es mala. Y creo que cuando analizamos este libro, hemos pensado en esto y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Ahora Salomón va a plantear otra cosa, que tiene que ver con la sociedad. Y quisiera que recordemos el esquema que hemos visto en todas estas reflexiones según nos presenta Salomón. Que Dios está arriba y que el hombre, el ser humano, está abajo.
Y Dios es el Dios de la justicia perfecta, y resulta que Dios ha puesto eternidad dentro de nuestros corazones. Esto indica que nosotros también tenemos sentido de justicia. Lo que pasa es que Dios puede hacer justicia, pero nosotros intentamos hacer justicia permanentemente. Luchamos por la justicia, levantamos marchas y pancartas en pro de la justicia. Y dentro de la justicia también está la igualdad, está la solidaridad, está la honestidad, está el respeto, etc. Y todo está bajo el hecho de justicia. Pero resulta que esta es una lucha permanente. Nosotros como sociedad, como seres humanos, luchamos por estas cosas y muchas veces nos sentimos desalentados. ¿Por qué? Porque la injusticia, la desigualdad, la falta de solidaridad, el egoísmo, pareciera ser que están venciendo, que siempre están triunfando sobre estas cosas que queremos, y se nos va la vida en esta lucha. Y Salomón encara esto en el capítulo 8 de Eclesiastés, diciéndonos en primer lugar, usemos la sabiduría para ver la realidad. Reaccionemos como sabios. Recuerden que el sabio es aquel que sabe cómo son las cosas, que ve lo que está sucediendo con realismo, con objetividad, no con idealismo. Él sabe que hay cosas en la sociedad que se pueden cambiar y que hay otras cosas que aunque demos todo el esfuerzo posible porque cambien, ¿verdad? No vamos a poder cambiarlas. Y es necesario que diferenciemos una cosa de la otra. Salomón nos insta a mostrar sabiduría porque dice, cuando el rostro del hombre sabio está tranquilo, es porque sabe que hay cosas que se pueden cambiar y otras que no se pueden cambiar. Sabe que uno tiene que esforzarse por cambiar ciertas cosas y hay otras que uno sabe que no las va a poder cambiar aunque quisiera. Y cuando uno es joven quisiera cambiar todas las cosas. Quisiera cambiar todo el mundo, pero con el tiempo se va dando cuenta que esto es imposible. Que ojalá pudiera cambiar su entorno siquiera, pero no se puede complacer a todo el mundo. No obstante, podemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que las cosas más inmediatas cambien. Y esto es justamente mirar las cosas con sabiduría. Porque hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no se pueden cambiar. Y esto es fundamental que lo entendamos. Frente a esta realidad debemos conservar la serenidad. Angustiarnos o rebelarnos no servirá absolutamente de nada porque la realidad es así. Hay que evitar la insensatez. El necio responde con atropello, con violencia, toma las armas, lanza una bomba en un centro comercial y mata decenas de inocentes. No obstante, el sabio mira más allá en pro de la justicia. Entonces Salomón dice algunas cosas que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, que hay que mantener el pacto social. ¿Ha escuchado usted hablar del pacto social? Todos nosotros hemos hecho un pacto de convivencia intrínseco, porque no nos estamos matando los unos a los otros. Es un pacto social de convivencia, y ese pacto nos lleva a pagar nuestros impuestos a cambio de seguridad. Nos lleva a pagar la boleta de luz a cambio de electricidad para obtener los beneficios que la electricidad nos presenta. Pagamos la boleta del agua para que llegue el agua hasta nuestras casas y nuestro alcantarillado para eliminar los desechos. Es decir, estamos en una sociedad donde hay un pacto de convivencia. Y Salomón dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué es el juramento de Dios? Cuando David subió al trono de Israel, vino todo el pueblo y le ungió como rey, y el pueblo juró delante de Dios. ¿Y qué fue lo que juró? Que iba a obedecer a ese rey. Ese pacto social no hay que tocarlo. Ese pacto social es sagrado. Podemos discutir, podemos discrepar,
podemos criticar todo lo demás, pero no podemos romper el pacto social, porque el que rompe el pacto social se transforma en un antisocial. La sociedad tiene un pacto intrínseco de convivencia. Por eso tenemos leyes, por eso hay instituciones, por eso hay autoridades, y las podemos discutir. Las podemos criticar, pero las tenemos que respetar. Porque sin respeto no vamos a llegar a ninguna parte. Salomón aconseja que ese pacto no debe ser roto por ninguna causa, que no es de sabios hacerlo. Es una forma de necedad y desequilibrio a toda la sociedad. Basta mirar la historia y veremos que la ruptura de los pactos sociales ha traído consigo mucho dolor, heridas que supuran, aunque pasen los años, no se pueden cerrar. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice Salomón, no te apresures a irte de su presencia, de la presencia del rey. Es decir, el rey me llama. El gobernante me llama, yo estoy delante de él y algo no me parece bien. Entonces llego, doy un portazo y me voy. No, dice Salomón, no hagas tal cosa. No te apresures a irte de su presencia. Nunca dejes a nadie con la palabra en la boca. Nunca des media vuelta, no quites la queja ni quites la denuncia. Sigue quejándote. Sigue haciendo las denuncias que te parezcan pertinentes, pero con el debido respeto. Y hay que saber ser oportuno también. Dice Salomón, el corazón del sabio discierne. ¿Qué cosas? El tiempo y el juicio. Y tiempo es el momento oportuno y juicio es el modo de decir las cosas. Algunas versiones de la Biblia dicen, el sabio discierne el tiempo y la forma de decirlo. Y eso se llama mesura. Las dos condiciones del sabio. ¿Por qué? Porque hay cosas que voy a poder cambiar, pero hay cosas que no las voy a poder cambiar. Y entonces tengo que saber soportarlas. Analicemos con sabiduría la realidad. La impiedad no paga dividendos positivos. Hay tiempo y juicio para la respuesta del sabio y también para la respuesta de Dios. El impío tiene una cuenta pendiente con Dios y el cristiano no tiene esa cuenta. Esa cuenta fue saldada por medio de Jesucristo. Puede librarse de pagar a los hombres no pervirtiendo la justicia ni el derecho. Sin embargo, Dios tiene su tiempo y tiene su juicio también, y Él sabe cómo hacer las cosas. El hombre ignora el tiempo y el juicio de Dios. No sabe lo que ha de hacer. Y cuándo haya de ser y quién se lo enseñará. Y vivimos en un mundo donde las injusticias se multiplican. No existe una justa valoración de los méritos. Dice Salomón, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. Claro, va usted al cementerio, toda la gente que está ahí es gente buena, entre comillas. Porque nadie se animaría en el cementerio a decir, mire, esta persona que murió fue un sinvergüenza toda su vida. Dice el sabio, he visto a inicuos sepultados con honra, más a los que frecuentan el lugar santo puestos en el olvido. Es decir, no existe una justa valoración de los méritos. Y debemos admitir que es así, que así es la sociedad. Jamás se ha asistido a un funeral donde el que da el discurso no haga un elogio del difunto. Yo no sé si usted, pero siempre queda la sensación de que se ha perdido un gran valor para la sociedad. Entonces pareciera ser que en el mundo hay pura gente buena. Y uno como ministro cristiano que le toca hacer discursos en el cementerio, debe vigilar muy bien sus palabras para no caer en la crítica y el rechazo de los oyentes. Por supuesto también por respeto a los deudos, a los dolientes. Pero si se dijera lo que se debe decir en algunos casos, quizás quedaría un precedente que los deudos y los amigos jamás olvidarían y la honra del pastor, ¿qué quiere que le diga? Quedaría por el suelo. Entonces uno dice, mejor me callo. Quizás se arrepintió en el último momento. O pobrecita la viuda. Por lo tanto, si omito ciertas palabras, simplemente no hago daño y trato de buscar algo bueno que tenía el difunto.
¿verdad? Por ahí tratar de sacar alguna cosa buena que hizo en su vida. Algo por ahí. Pero nos cuesta ser honestos en un momento como ese, y es algo que a uno como pastor le complica realmente. Yo sé que mis consiervos me entienden en esta hora. Luego tenemos que los que temen al Señor van al lugar santo, al templo de Dios, y tienen únicamente la honra de Dios y nada más. Porque el sinvergüenza es el que está en la tapa del diario, que está en las noticias y al que se le ensalza eventualmente. Esta es la realidad. Así funciona. No la podemos cambiar. No existe equidad en el trato de los seres humanos. Hay justos que les sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos que le acontece como si hicieran obras de justos. ¿Se acuerda usted de Nelson Mandela? Los años que tuvo que estar preso por buscar la igualdad de su pueblo. ¿Se acuerda de Martin Luther King? Lo único que buscaba era que los negros sean considerados a la par de los blancos y terminaron matándolo. ¿Se acuerda de Gandhi, el hombre de la no violencia? ¿Cómo terminó? Esta es la realidad. Y el mundo hay que verlo tal como es. El año 1926, ya terminada la Primera Guerra Mundial, en Argentina se levantó un poeta y un crítico social llamado Enrique Santos Discépolo. Y el que le gusta los tangos habrá escuchado hablar de él. Y Discépolo escribe un tango que luego haría conocido el gran Carlos Gardel. Se titulaba ¿Qué bachaché? Como diciendo, ¿y qué vas a hacer? Y en una de sus partes dice: hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. Imagínense, lo quisieron colgar, lo quisieron matar. Hubo una tremenda resistencia por parte del público, porque ¿cómo se atrevía a decir que habíamos perdido el criterio como sociedad? Y el pobre Discépolo, que era un hombre menudo, flaquito, muy débil físicamente, se fue a su casa apenado. Pero él había escrito lo que sentía, lo que veía, que se había acabado el criterio en la sociedad, que para esa sociedad Jesús y el ladrón valían lo mismo. Pero resulta que la sociedad se molestó porque decía, esto no es así, este hombre está equivocado. Pasaron 9 años, 1935, y Discépolo sorprende con otro de sus temas populares, Cambalache. ¿Se acuerda? Este mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Y en una de sus partes dice, los inmorales nos han igualado. Da lo mismo el que labura, el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley. Y resulta que la gente se puso de pie y lo aplaudió. ¿Por qué? Porque en esos 9 años entendió que él no estaba equivocado, que lo que estaba diciendo era verdad, una verdad triste ciertamente, pero verdad al fin. A veces le cuesta a la gente llegar a entender cómo son las cosas. Que no te cueste a ti entender, hermano, cómo son las cosas. El sabio tiene que saber cómo son las cosas, cómo es la realidad. Las cosas son así, y por más que nos rebelemos y digamos, ¿cómo es eso de que murió el criterio? La realidad es esa. Hoy sabemos que como sociedad no hemos superado eso y que el inmoral va delante ovacionado y aplaudido. ¿Y cuál es la razón de esto? Salomón lo explica allí en el verso 11. Por cuanto no se ejecutará sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esto habría que escribirlo con letras de oro en cada esquina de la ciudad. Que si no se aplica sentencia, que si no se hace justicia sobre el que ha hecho mal, los hijos de los hombres se dispondrán a repetir esto, porque total acá no pasa nada, ¿qué más da? ¿Se da cuenta lo que quiere decir? 3000 años atrás, algo sabía Salomón de todo esto que vemos hoy en día con tanta recurrencia. Si no se ejerce justicia, el mal se va a multiplicar.
y se va a ir produciendo el mal a gran escala. El tema es quién ejecuta la justicia. La Biblia dice que la tiene que ejecutar la autoridad. Dice gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. El que tiene poder no puede ocultar nada, dice la Biblia. Deje que Dios sea el que tape las cosas, pero usted tiene que escudriñarlo. Y el libro de los Proverbios indica que la autoridad, sobre todo, debe rodearse de hombres probos, íntegros. Aparta al impío de la presencia del rey, que los consejeros, que los colaboradores sean hombres serios, responsables, honrados, y entonces su trono, su gobierno, será un trono justo. ¿Qué le parece? Han pasado 3000 años de ese consejo, está diciendo cómo son las cosas realmente. Y entonces llegamos a un momento después de todo que decimos, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué me toca a mí en todo esto? Hay algo que dice Salomón que es importante. Él dice, el hombre sabio tiene que vivir con alegría. Y tiene que vivir con alegría, ¿por qué? Porque Dios está al mando de todo. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días con todo eso, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen y que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío. Sobre el trono de abajo nosotros tenemos una cantidad de opciones, una cantidad de tribunales. Escuchamos de cortes de diferentes índoles, que la de apelaciones, que la suprema, que la interamericana, pero hay una que está más arriba. Y a esa corte no se le escapa nada. A nosotros se nos pueden escapar muchas cosas, pero a ese tribunal seguro que no. Se refiere al tribunal de Dios, y uno tiene que saber confiar en la justicia de Dios. Y si Dios está en el mando de todas las cosas, entonces yo miro para arriba y tengo la alegría de la presencia de Dios en mi vida. Por tanto, miremos por encima del sol. Por supuesto, no dejemos de ver lo que pasa acá, ni de hablar, ni de criticar, ni de denunciar, ni de emitir los justos juicios y de usar el discernimiento. Pero miremos lo que está arriba, porque si no, entramos en la absurdidad de la vida. No, la vida tiene sentido porque hay un Dios. Y porque ese Dios es el juez supremo, y se nos podrán escapar la justicia de abajo porque es corrupta, pero no se van a escapar de la justicia de arriba. Y porque no se van a escapar de la justicia de arriba es que yo puedo estar tranquilo. No porque haya justicia acá abajo, sino porque arriba hay justicia. Y lo que me alegra hoy es saber que Dios está en el trono y que el trono de Dios es un trono inconmovible. Por tanto, dice Salomón, por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Hoy seguramente nos sentamos con nuestra familia para comer. Bueno, comamos con alegría. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, aprendamos a gozarnos en el Señor siempre, como dice Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes ahora van a tener tristeza, pero yo los volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Lo dijo el día antes de ir a la cruz. Se gozará vuestro corazón y nadie les quitará su gozo. Ninguna de las porquerías, de las inmundicias que pasan en el mundo y que todos conocemos y que criticamos y que denunciamos, porque para eso participamos de esta sociedad, nos pueden quitar el gozo de saber que el Señor está con nosotros. Yo estoy con Él y el Señor está en su trono, y no me va a quitar, nadie me va a quitar eso, porque el Espíritu Santo nos tiene que dar la serenidad necesaria como para afrontar cada cosa. Cada vez que vemos una injusticia y no la denunciamos y no la podemos remediar, sepamos que en última instancia todo lo que yo no pueda hacer lo va a poner Dios en su lugar a su debido tiempo. Porque la justicia de Dios es una justicia que no se tuerce, es una justicia a la que no se puede sobornar, y es una justicia que no trabaja de acuerdo al viento político de turno. Es la justicia perfecta, y en esa justicia perfecta es en la que debe alegrarse nuestro corazón. Ya estoy terminando,
pero quisiera leer una oración que hizo un pastor norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, el año 1943. Él dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino de paz, pidiendo, como lo hizo Dios en este mundo pecador, tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la vida siguiente. Amén. Que las injusticias de este mundo no nos alejen de Dios, estimados hermanos. Que todo esto que vemos nos acerquen al verdadero trono de justicia, a ese trono que está arriba, que un día juzgará todas las cosas de manera recta. Somos bendecidos usted y yo de saber y creer estas cosas. Podemos estar felices, por tanto, de que llegará un día en que se impondrá la verdadera justicia por obra de Dios. Alabamos su glorioso nombre.